Bueno, hay una cosa muy importante y es que el 11 de septiembre de 2001 tiene antecedentes. Quienes hicieron, por ejemplo, los atentados en Nueva York y Washington, porque a veces se nos olvida que en Washington también hubo atentado frente al Pentágono, fueron los del grupo Al-Qaeda que habían declarado la guerra a Occidente desde 1995. Incluso había habido una tentativa de atentado contra las Torres Gemelas también, una bomba en un subterráneo que fracasó porque estalló en un sitio que no era el sitio apropiado. Eso fue en el 95 también. Es decir, había habido, digamos ya, amenazas no solamente a Naciones Unidas, Nueva York, sino a una serie de edificios públicos, a represas, a centrales nucleares, aeropuertos. Y lo del 11 de septiembre no era algo tan inesperado, lo que no se sabía era qué iba a suceder y cómo iba a suceder. Hay una cosa muy importante y es una renovación de combatientes islámicos, sobre todo a partir de los años 80 y 90, en Afganistán justamente. Este es un tema que es muy importante, sobre todo por lo que acaba de pasar con el ascenso de los talibanes nuevamente al poder en Afganistán. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, los países occidentales se alarmaron mucho. ¿Por qué? Porque siempre desde comienzos prácticamente del Imperio Inglés, segunda mitad del siglo XIX, se supone que Rusia, más tarde la Unión Soviética, ahora de nuevo Rusia y otros países, han intentado sobre todo avanzar hacia el sur, avanzar hacia los mares cálidos, que ellos llaman, sea el océano Índico, sea el mar Arábigo, sea la zona al occidente del océano Índico, sea al Mediterráneo incluso también. Y esto es 1979, que coincide el mismo año, este es un poco más tarde, unos meses más tarde, con la revolución islámica de Irán, que había sido muy dura para el imaginario, digamos, de los Estados Unidos, un país amigo con un gobierno amigo que en un momento dado cae y que, digamos, en manos de una forma de fundamentalismo islámico, en este caso chiita, que es distinta a la de Al-Qaeda, pero había una enorme preocupación desde mediados del año 79, viene la invasión soviética en diciembre del año 79, entonces hay una gran alarma generalizada. ¿Y qué fue lo que hicieron los países occidentales? Lo que hicieron fue detectar dónde podía haber oposición que eventualmente pudiera ser una oposición armada, militante, importante frente a los soviéticos. Era el gran momento de la lucha este-oeste. Y frente a eso detectaron una serie de movimientos islámicos profundos, tradicionalistas, a veces medianamente fundamentalistas, que sobre todo tenían sede en Arabia Saudita, Yemen, Egipto, un poco los países, digamos, de África nororiental y algunos de los países del Golfo llamado arábigo o pérsico, según desde donde se vea. Y los financiaron, los impulsaron, les dieron armamentos, les dieron ayuda logística para que ellos pudieran hacer lo que querían hacer, que era ir como voluntarios a luchar en Afganistán contra la invasión soviética. Lo que nadie sabía era que esos voluntarios tenían su propia agenda, que el asunto para ellos no paraba simplemente en luchar contra los soviéticos y sacarlos eventualmente, que al final entre todos lograron, digamos, el quiebre de la invasión soviética, algunos años más tarde, sino que ellos tenían su propia agenda, y su propia agenda era una agenda islámica, rigurosa, tradicionalista, a veces fundamentalista, volver atrás, volver a los tiempos de los grandes califatos, o sea, siglos octavo, noveno a XI, en que eran un solo país, estaban unidos, y había un líder que era al mismo tiempo líder político y líder religioso, que eran los califas. Entonces la idea era volver a ese tema. Los talibanes, que fueron los que más lucharon contra la invasión soviética y que fueron parte de los que la sufrieron también otros, la sufrieron otras comunidades fuera de los pashtunes. Digamos, hay una tribu muy importante que se llama los hazaras, hay tadjikos, hay uzbecos, hay unas 15 tribus más que son pequeñas pero que están ahí. Todos sufrieron la invasión soviética, pero ellos, que la sufrieron de manera tan importante, consideraron como una ayuda invaluable
la de los muyahidines, los combatientes árabes, sobre todo, financiados por estos países árabes del Golfo. Entonces, cuando estos muyahidines, después de que se fueron los soviéticos, decidieron seguir con su guerra pro-islámica en contra de Occidente, recibieron apoyo de los talibanes, y los que no apoyaron por lo menos dejaron hacerlo. Y eso fue lo que sucedió, por eso se dio la invasión de Estados Unidos a Afganistán, ya en la segunda parte, digamos, finalizando 2001. ¿Por qué? Porque el ataque había provenido de Al-Qaeda, la mayor parte eran yemenitas, había uno que otro saudí, había un par de egipcios, pero digamos la base, Al-Qaeda, la sede, la dirección del movimiento estaba instalada en Afganistán. Tanto su jefe como el segundo. Su jefe, Osama Bin Laden, un miembro de una de las más importantes familias, no solamente de Arabia Saudita, sino del mundo árabe. El padre de Bin Laden era el mayor constructor de todo el Medio Oriente. Entre otras cosas, es una familia de mucho dinero y de mucho poder político y económico en Arabia Saudita. No toda la familia estaba vinculada a todo este proceso, es perfectamente claro. Incluso unos 15 días después del 11 de septiembre, un hermano de Bin Laden hizo un donativo de $10 millones a la fundación de la Universidad de Harvard para mostrar que una cosa era Osama Bin Laden y otra cosa ellos como familia que protegían las letras, las artes, la ciencia y estaban vinculados profundamente a Occidente. A partir del 11 de septiembre de 2001, uno puede detectar por lo menos dos clases de cambios en la vida internacional. Hay unos que son más dentro de los países occidentales y sobre todo dentro de los países occidentales desarrollados, y otros ya a nivel, digamos, sistémico, global. Normalmente todo el mundo dice 2001 cambió el mundo para siempre, eso digamos hay que matizarlo. 2001 no cambió grandes cosas en China, no cambió grandes cosas en Japón, no cambió grandes cosas en África o en Asia, desde Asia del Sur o Asia del Este. Cambió algunas cosas en América Latina, pero lo que es claro es que 2001 cambió muchas cosas en Estados Unidos o en Europa occidental desarrollada. Lo primero, que era lo más evidente para los ciudadanos comunes y corrientes, tanto de esos países como en el momento en que fuéramos a visitar esos países, era ver cómo las libertades públicas, que eran fundamentales para Occidente, comenzaron a restringir la libertad de movimiento, a restringir la libertad de información, a haber, digamos, seguimiento por parte de autoridades de inteligencia, no solamente de extranjeros que fueran sospechosos, sino incluso de sus propios ciudadanos. Eso era inconcebible antes de 2001. Se suponía que eso se hacía en países autoritarios o dictatoriales, pero no en democracias avanzadas y desarrolladas como las de los países occidentales. Restricciones del tráfico aéreo, muy importantes, preregistros fundamentales del tráfico aéreo, cerraron incluso algunos programas de universidades que se alimentaban mucho de visitas de los extranjeros. Esto es un tema que a veces pasa desapercibido, y hubo, digamos, una restricción de libertades públicas importante y una sensación, un sentimiento de peligro que antes no existía. Uno podía caminar por las calles de Washington o de Nueva York o de Los Ángeles o de Londres o París con muchísima tranquilidad antes de 2001. No es que no hubiera habido atentados, los había habido. En París hubo atentados en los 80s, hubo atentados en los 90s, hubo 2 en Londres, pero no era algo tan dramático como lo que pasó con las Torres Gemelas de Nueva York. Cuando uno observa Eurasia, no tanto Estados Unidos, cuando observa Europa y Asia y parte de África, todo ese gran continente, digamos, lo que podemos percibir es algo que no existía antes, y es un avance militante del Islam. Esa era, digamos, la posición, y era decir, aquí lo que hay en el fondo es un problema potencialmente conflictivo civilizacional. No es económico, no es eminentemente político tradicional, no es un problema tanto por territorio, es un problema en el cual el mundo de las ideas juega y las ideologías juegan un papel muy importante. Y naturalmente esto desató un debate. No hay que exagerar, hay un Islam moderado, en fin, que hay un Islam moderado, por supuesto. E incluso es mayoritario. Hay un renacimiento islámico que incluye no solamente el renacimiento
de la religión como tal, sino algo muy importante en este mundo, sobre todo en el mundo árabe, no solo el árabe, pero también otros países, que es una identificación entre las normas de la religión y las normas de la política, el manejo frente al Estado y las normas de la vida cotidiana. Es decir, la norma por excelencia es básicamente el Corán y las normas, digamos, islámicas como tales, y ahí es muy distinto a la visión occidental. Para Estados Unidos es imposible volver a asumir el costo brutal de años de intervención, y dada la situación de un país como Afganistán, esas intervenciones nunca pueden ser puntuales, nunca pueden ser de un mes, 2 meses, pueden ir por alguien y eso sí puede ser una operación de horas, pero si quieren hacer cambios civilizacionales, ya Biden dijo que eso no era lo que estaban buscando, a pesar de que durante 10 años dijeron que eso era lo que estaban buscando. Si quieren hacer cambios políticos profundos, como los hicieron con Alemania y con Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, con éxito además, tendrían que quedarse por lo menos 10, 15, 20 años más. Y Estados Unidos no parece dispuesto a pagar, digamos, no es tanto por el desangre de tropas o cosas por el estilo, porque pues, Vietnam fueron varios cientos de miles de muertos, aquí en los últimos 10 años llegó a 4.000 más o menos, o sea que hay una diferencia enorme, inmensa. No es tanto por eso, es el desangre económico. Entonces, el presidente Biden aquí no las tiene todas consigo, y esto muestra algo que antes era inconcebible, y era que casi siempre el vicepresidente, él cuando fue vicepresidente lo fue, o por ejemplo Bush hijo, que fue vicepresidente, Bush padre, que fue vicepresidente de Ronald Reagan, era el emisario de Ronald Reagan en el Consejo, en el National Security Council de los Estados Unidos, que es el que, digamos, la organización interagencias que todos los días, porque esos son briefings diarios de unas 2-3 horas, hace un análisis de qué está pasando en el mundo y le formula recomendaciones al presidente. Y ahí estaba el vicepresidente. Y el vicepresidente de Bush hijo, Dick Cheney, estaba ahí. Y el vicepresidente de Obama, que era justamente el señor Biden, estaba ahí. La señora Kamala Harris no está ahí. Y el encargado del consejero de Seguridad Nacional parece tener un perfil bastante bajo. Y el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, también parece tener, digamos, un perfil no tan alto como existió en el pasado. Entonces ahí lo que uno encuentra es que hay argumentos muy fuertes frente a la manera como el gobierno se ha organizado para ventilar los grandes temas del mundo. A fin de cuentas, si un país es la mayor potencia económica de la historia de la humanidad, porque lo es, la mayor potencia militar, no solamente hoy día, sino de la historia de la humanidad, ni siquiera de la historia contemporánea, porque también lo es todavía, obviamente que debe estar muy bien enterado de qué pasa en todas partes.